Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Naamán se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Albaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Esto está en 2 de Reyes 5, del 11 al 12, donde el Señor nos enseña a través de esta escritura, de esta historia, de un hombre con mucho poder que era Naamán, un hombre que tenía gobierno, que tenía dinero, un hombre rico, un hombre con mucho poder, pero tenía un problema, tenía lepra. Y Naamán fue buscando al profeta Eliseo con la intención de que el profeta saliera, de que el profeta lo atendiera. Incluso le llevó oro, le llevó una cantidad de regalos, queriendo como comprar la atención del profeta. Y el profeta no salió, simplemente mandó un mensajero a decirle que la solución para el ser limpio de la lepra era que se zambullera 7 veces en el río Jordán. Y este hombre, por su poder, su posición, que quería que todo el mundo se le arrodillara alrededor de él, se sintió ofendido porque el profeta no salió a atenderlo, el profeta le mandó un mensaje y fuera de eso no hubo una oración, no hubo una imposición de manos. Muchas veces nosotros nos metemos en rollos en la cabeza de que las cosas tienen que hacerse de una manera religiosa, pero Dios tiene muchas maneras de actuar, e incluso maneras muy sencillas. Lo único que Naamán tenía que hacer era zambullirse 7 veces en el río Jordán. Este hombre estaba furioso por la forma como Eliseo se había comportado, porque las cosas no salieron como él pensaba, porque no se le rindió la honra o la importancia que él siempre estaba acostumbrado a recibir. Se dice por ahí en el ámbito popular, el que piensa, pierde. Según Naamán pensó, así no fue. Naamán pensó que el profeta debía haberle atendido de otra manera y haberle dicho otra cosa, que debía tal vez haber hecho una oración por él o haberle mandado a hacer algo más importante, entre comillas, que de hecho lo era, porque era la palabra de Dios que había salido de la boca de Eliseo y la palabra no regresa vacía, pero el Naamán no vio eso. Él no vio que lo que Dios estaba diciendo era lo más importante. ¿Cuántos de nosotros pensamos que las promesas y la voluntad de Dios se deben manifestar de la manera como nuestra experiencia o nuestra perspectiva lo piensa? Y es allí donde perdemos la fe, porque las cosas no se van dando como nosotros pensamos, porque las cosas no se muestran como nosotros queremos. Y Dios tiene muchas formas de actuar. Naamán era un hombre leproso. Los leprosos eran marginados, rechazados, estigmatizados. Había un pero grande con Naamán. Dios le había dado victorias a Naamán, pero estaba leproso. La manera como él afrontó con ofensa y molesto por cómo el profeta le dijo que debía hacer para limpiarse de la lepra demuestra que ese rechazo, esa marginación que había vivido, había enmarcado su manera de pensar y de recibir de Dios. Era un hombre lleno de egoísmo, un hombre lleno de ira, un hombre lleno de demasiado orgullo quizá, porque siempre quería que las cosas se hicieran como él quería, pero todo eso venía ¿de qué? De todo lo que había enmarcado esa situación de la lepra. Generalmente cuando Dios nos habla, medimos su palabra y sus promesas desde la perspectiva del enmarco que las personas y las experiencias nos han generado y no desde la perspectiva de Dios. Limitamos el poder de Dios por lo que pensamos y los pensamientos vienen de lo que se ve y de la experiencia, limitando la acción de Dios en nuestra vida. Queremos figurarnos cómo sucederán las cosas, hacer un mapa por donde Dios debería transitar y un molde para decirle a Él cómo coser, entre comillas, nuestras promesas. Pero los pensamientos de Dios no se parecen en nada a los nuestros. Una mentalidad leprosa genera planes que finalmente terminan delineando nuestra voluntad y no la de Dios.
La mentalidad que tenía Naamán por causa de la lepra es la mentalidad que muchos de nosotros podríamos llegar a tener por las circunstancias difíciles, por las experiencias que nos han marcado, por todos aquellos dolores y situaciones que nos ha tocado vivir. Hay dos claves que necesitamos entender para ver lo sobrenatural y es no pensar y obedecer. Naamán llegó con un pensamiento que fue derribado por la actitud del profeta. Y seguido a eso, ya él con la rabia que tenía por la actitud del profeta, ya no quería obedecer, ya no quería zambullirse en el río. Cuando razonamos las cosas, terminamos abandonándolas y dañando el camino de Dios para manifestación. Nuestra razón está medida por lo que vemos, sabemos, entendemos y por nuestra capacidad o experiencia, que generalmente viene de una vida de rechazo y de lidiar con muchas cosas que nos han cambiado nuestra manera de verlas. Así que no será una buena perspectiva. Dios tiene su manera de hacer las cosas. No estorbes su plan. No dejes que nadie te contamine con su lepra, ni pienses cómo deberían ser las cosas. Tu única labor es oír, creer y establecer. Los modos, déjaselos a Dios. Una de las cosas que roba la fe, que pone ansiedad, que daña la credibilidad de Dios en nosotros y nos da incredulidad en lo que Él nos ha dicho, es pensar cómo deberían de ser las cosas, es pensar de qué manera Dios podría llegar a manifestar lo que nos está diciendo. Y cuando vemos nuestro panorama, vemos las cosas que nos rodean, vemos nuestra capacidad, vemos lo que nosotros tenemos, todo lo que podríamos aportar, nos damos cuenta que eso tan grande que Dios nos ha prometido, que de hecho lo está haciendo, porque cuando Él ya da una promesa es porque ya esa promesa es un hecho. Él lo está haciendo, pero nosotros abortamos muchas veces el plan de Dios, abortamos lo que Él está haciendo, dañamos el camino, porque no vemos las cosas desde la capacidad de Dios, sino desde nuestra imposibilidad. Y para Dios no hay nada imposible, y eso es algo que nosotros necesitamos meternos muy dentro de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestra alma. Que no importa cómo las cosas se vean afuera, nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Si viviéramos por vista, jamás Dios podría ser Dios en esta tierra. Pero cuando vivimos por fe, le abrimos la puerta a las cosas sobrenaturales, a los milagros, a la posibilidad de Dios, aunque para nosotros sea imposible. Dios es un Dios de recursos, Dios es un Dios de herramientas, Dios es un Dios de causa y efecto, Dios es un Dios que hace las cosas por encima de todo obstáculo y de toda perspectiva. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Dios en toda circunstancia, en toda situación, con cualquier persona. Dios puede hacer cualquier cosa en tu vida y en la mía, pero necesitamos creerlo, necesitamos obedecer. Si Dios nos dice qué hacer en una situación, hazlo, aunque te parezca ilógico, aunque te parezca tan sencillo que tú dices, esto no puede ser de Dios, porque siempre pensamos que lo que viene de Dios es complicado, que lo que viene de Dios es fuera de lugar. Y no, Dios es un ser que hace las cosas sencillas para nosotros. Lo dice claramente Eclesiastés, Dios hizo todo sencillo. Nosotros somos los que lo complicamos. Entonces, no pensemos, dejemos de pensar cómo será, cuándo va a llegar, cómo lo va a hacer Dios, de qué manera va a suceder. No lo pensemos. Lo único que tenemos que pensar es en ese momento, en que esa situación se mejore, en que esa respuesta llegue, en que esa promesa se cumpla. Eso es lo único que tenemos que pensar. No en el proceso, no en el cómo. El cómo le corresponde a Dios. El qué es el nuestro. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a mostrarle al mundo que Dios hizo por nosotros? Lo único que a nosotros nos corresponde. El qué, el cómo, déjaselo a Dios. Que el Señor te bendiga. Quiero levantar mis
estamos aquí. Creo en ti, Señor, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús.